Vamos a continuar en esta mañana. Mis hermanos, Dios me les bendiga. La idea del ayuno es que estemos ayunando aunque sea uno, pero no dejemos de ayunar por 21 días. ¿No? El ayuno produce cambios y Dios está obrando, hermanos. Le voy a pedir al pastor Johnny, que está aquí en esta mañana, voy a hacerle una entrevista a Johnny. Porque hoy voy a hablar acerca de la iglesia. Entonces, venga para acá, Johnny, pero sientes aquí y pase para la sala. Sí, Johnny, yo me acuerdo que el pastor Anderson dijo que el que discipuló al pastor fue Johnny. Si ustedes quieren acercarse más, lo pueden hacer, ¿no? Pero claro, no que se sienten aquí, pero sí. Johnny, ¿usted dónde y cuándo conoció al Señor? Sí. Bueno, buenos días, Dios me lo bendiga, hermano. Yo conocí al Señor aquí en la urbanización sur, cuando estaban los hermanos moros. Ellos vinieron y habían puros jóvenes. En la primera casa, ajá, donde hoy queda Vida Joven. Ajá, se hacían esas reuniones ahí y comencé a asistir y bueno, ahí fue donde el Señor me agarró y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos ahí dándole. Estamos hablando de más o menos de qué año o cuántos años tenía usted. Yo tenía como 17, 18, estaba todavía ahí en el liceo porque era ellos, los muchachos, los jóvenes, los hijos, pues estudiaban ahí en el liceo Carlos Rangel Lamos y ahí hicieron una batida que agarraron a más de uno, a estudiantes, a profesores. Ellos no se intimidaban ni le hablaban a todo el mundo. Y bueno, de allí pues bueno, comencé a caminar en las cosas del Señor y bueno, no me arrepiento, ahí vamos. Y de ahí, o sea que usted siguió el trayecto de la iglesia cuando se mudó para tal casa, para tal casa. Sí, de ahí pues prácticamente ellos después se fueron y quedaron los hermanos Ortiz. Ajá. De allí pues se pasó a la casa aquí abajo, que era al frente donde vivían mis padres. Después de ahí se mudaron allá a la casa de los Ortiz, porque ellos estaban haciendo tremenda quinta ahí en la sur. Luego se mudaron al lado de la bomba Girón. A la bomba Girón. Y después fue que se compró esta casa, bueno, lo que era la casita vieja. Era una casa en alquiler. Sí. Era una casa en alquiler. Y después, bueno, vino toda la transformación en esta casa y ven lo que ven hoy día, gracias a Dios. ¿Y usted dónde fue que conoció al pastor o cómo fue la historia de que el pastor decía, Johnny me discipuló? Bueno, pues el pastor también cayó flechado cuando los jóvenes allí, lo que pasa es que era el pastor, ustedes lo veían así, pero él era duro. Y como incursionó en los movimientos de política de izquierda y todo eso. Del pues, MAS. De todas esas cosas por ahí. Pero cuando los muchachos comenzaron a hablar con él, no, el Señor lo tocó, lo quebrantó. Y después pues, vino el trabajo que se está haciendo hoy día, este trabajo de discipulado. Y bueno, pues nosotros qué preparación, nosotros pues eran puros muchachos, así como esta niña, puros jóvenes. Y nada, el Señor pues comenzó a hablarnos a todos los que estábamos en ese grupo y comenzamos a prepararnos. Es tanto, les voy a compartir algo, no sé si me salgo del tema. Es tanto que el grupo sí eran como 7 muchachos y estábamos fogosos buscando al Señor y nos íbamos a la iglesia Cristo, la iglesia de allí, la de Retorno al Cristo, y sí, todos los domingos en la mañana, pero queríamos era buscar del Señor porque aquí como era un grupo, le llamábamos el grupo cristiano de Rubio, ¿era Rosa? Ajá, sí. Y entonces cuando nosotros nos identificamos de dónde éramos, la muchacha, la líder ahí en ese entonces comenzó a burlarse de nosotros.
y todos nos miramos así con los ojos, no nos dijimos nada, sino nos tiramos con los ojos, pero nada, como estábamos agarrados del Señor y queríamos ir a esas iglesias a buscar del Señor, pues no, nos quedamos allí durante toda la reunión, pero no volvimos más, porque prácticamente pues nos estaban tratando de truncar, se estaban burlando, ustedes son los del grupo Tírame Algo. Entonces no, entendimos que no, que eso no era del Señor y nos abrimos. ¿Por qué? Porque era que las reuniones se hacían solamente aquí, creo que los sábados, y una vez a la semana, y no había más reuniones de nada. Por eso es que cuando yo daba clase de discipulado le decía, ustedes tienen un privilegio, porque habíamos de a 3 o 2 docentes dándole clase en cada salón, y cuando nosotros nos preparamos fue silvestremente, leyendo libros, escuchando toda esta música que Luis estaba cantando hoy, y muchas cosas así. Y fue por amor, como la canción, por amor al Señor que nos agarró. Por eso que le dije que era un clásico lo que venía escuchando de la calle para acá. Y bueno, después de allí pues se comenzó a hacer la parte de discipulado, y el pastor en ese entonces, Norman y Cecilia, pues me encomiendan a mí, me dan la tarea de discipular. Pero claro, yo en ese entonces, pues, bueno, para donde venga, ahí vamos. Y bueno, pidiéndole mucho al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, porque pues yo era la primera vez, y sí, me suelto al ruedo y fui a la casa. Creo que cuando vivían aquí arriba, no en la casa donde están ahorita, ellos vivieron más arriba, donde estaba como una academia de karate, algo así. Ahí comencé a darle algunas lecciones, después de que el pastor se mudó a la casa donde están viviendo hoy día, allá terminamos con otras lecciones y bueno, pero me enfrenté, le di las clases que pude y bueno, gloria a Dios porque había algo, ¿no? Hay otras muchachas que también formaron parte del grupo, pero ellas ya se fueron, Mayra y Leida y todas ellas. Pero ellas con el papá eran muy, muy cerradas. Y no, mi papá no, eso no acepta aquí a nadie. Y lo tenían así, que el hombre era un ogro. Y de repente, pues yo no sé, un día me llamó y que le ayudara a arreglar algo allá, una antena que estaba colocando cuando eso eran antenas. No, que un tubo y una broma. Bueno, y entonces yo fui y le ayudé al hombre. Pero nada, el hombre no era como lo decían las muchachas. Claro, era abogado, pero era un tremendo abogado aquí en el Táchira. Y el hombre se puso a hablar conmigo abiertamente y yo le hablaba, y al rato cuando me tocaba temas espirituales se la soltaba también y no me decía nada. Pero con las muchachas ellas lo tenían así que él era un ogro. Y no, compartí con él también lo que pude. Y bueno, fueron unas experiencias muy bonitas en ese entonces. Yo me acuerdo que, ya para que Johnny tiene que irse a trabajar, yo me acuerdo que Johnny está hablando de que la iglesia nació, por ahí tengo un registro histórico de la iglesia, pero fue en un grupo de muchachos del liceo. Llegó una familia que había conocido al Señor, ellos eran católicos, él era el hermano Moros, creo que estuvo en la parte del Opus Dei, esa parte, o sea, porque ellos eran bien, ¿no? Junto con, me acuerdo que Yana Chon contaba eso, que estaba metido en esa cuestión. Pero él tuvo un encuentro con el Señor, fue miembro del grupo carismático, pero ellos encontraron revelación en la palabra y ellos vivieron en varias partes y llegaron de Caracas. Y sí, el Señor los mandó para acá, pero ellos no fueron, ellos no venían de una misión, de una iglesia evangélica, ellos simplemente eran carismáticos que conocieron al Señor. Inclusive aquí había un himnario que uno se pone a ver y eran los mismos cánticos de los carismáticos. Entonces había una espontaneidad, ingenuidad también en muchas cosas, pero había había esa parte que acabamos de cantar, mi primer amor. No había un conocimiento doctrinal firme, pero había mucha pasión por el Señor.
Y así nació la iglesia. Entonces, la Iglesia Unidos para Cristo, si yo la primera vez que fui para la iglesia era frente a la urbanización sur, sí, yo fui, y bueno, yo me acuerdo que yo estaba muy pequeño, pero creo que la primera vez que yo fui, no sé, yo estudié a tercero o cuarto grado, no me acuerdo. No, grado, pero una vez que me llevaron allá, pero yo no me acuerdo cuántos años tenía, si 10 años, 12 años, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien, perdón, cuarto grado, no me acuerdo muy bien, pero yo tengo 54 años y le resto 10, son 44, entonces la iglesia debe tener alrededor de unos 50 años más o menos. O sea, pero no se constituía como iglesia, sino era un grupo normal, ¿no? Entonces, Johnny prácticamente es parte de los fundadores de la iglesia, ¿no? Entonces, nada, o sea, eso es importante nosotros saber de dónde venimos, de dónde somos. Pero una de las características de la iglesia, que me acuerdo del pastor, las hijas del hermano Moros, ellas eran unas muchachas, aunque estaba también Francisco y otros muchachos muy apasionados, estos muchachos amaron al Señor tanto que ellos cuentan unos testimonios que uno se queda, por ejemplo, ellos vivían aquí en la sur, a 2, 3 cuadras, y estudiaban aquí en el liceo. Y ellas decían, por ejemplo, está lloviendo, y decía, Señor, no tenían paraguas, decía, Señor, cúbrenos. Y el pastor contaba que estas muchachas en medio del agua llegaban secas. Entonces ellos empezaron a ver unas cosas y en la sociedad de padres y representantes, creo que así se le llamaba, o en sociedad, o no me acuerdo. Bueno, el hermano Moro ponía a leer Biblia a todo el mundo ahí al Liceo Carlos Rangel Lamos. Entonces, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque no podemos perder la sencillez. O sea, la iglesia puede crecer y podemos tener, pero no podemos olvidarnos que somos hermanos, que todos tenemos la misma lucha, que seguimos siendo una familia. Y me acuerdo que una de las razones por las cuales criticaban a la iglesia era precisamente por eso, por el amor, por la hermandad, porque no había esa normativa, usted tiene que vestirse así, caminar así. Y claro, como se cantaban cánticos es que las canciones de aquella época, no había mucho cantante, Marino, había un cantante que se llamaba Ken Leroy, pero eran muy sencillas las canciones y bueno, por ejemplo cantaban Tú has venido a la orilla, y esa canción es de un sacerdote. Sí, entonces se criticaba mucho a la iglesia, pero decía, no, eso es un movimiento ecuménico, mal. Y la iglesia fue creciendo, y la iglesia llegó a esta casa, a este lugar. Y hermano, era una lucha dura, era una lucha muy fuerte, hasta que alguien dio una palabra. Me acuerdo que mi hermano Freddy dijo que este era el lugar que Dios había reservado para nosotros. Se trabajó muchos años. Y un día alguien de Caracas venía, porque el hermano Moros era amigo y anciano de la iglesia Las Acacias, de Pastor Samuel Olson. Anciano, después de que él estuvo allá en Caracas, un hombre fiel allá, dijo, bueno, nosotros le vamos a ayudar económicamente y nosotros contentos. Y llega el hermano y nos dice, ¿ustedes cuánto tienen? Nosotros pensábamos que nos las iban a dar así. Entonces él dijo, mire, si ustedes tienen un pez, nosotros ponemos otro pez. Y así, y a través de muchas cosas se construyó la iglesia, se constituyó. Después de 2 transformaciones que sufrió la iglesia, en cuanto a la primera parte, porque era una casa vieja con zaguanes,
se arregló, se hizo la primera parte del templo. Este techo llegaba, creo que era como hasta aquí más o menos, si no me equivoco. Esto era la parte vieja, esto era, le llaman el aposento alto, ¿no? El solar. Yo tengo que mostrarle las imágenes o sea, de aquí para allá eran unas edificaciones viejitas de puro barro, y atrás era un solar. Pero bueno, se hizo la primera parte. El púlpito quedaba como por aquí, si era pequeño. Entonces yo llegué en el tercer templo. En el tercer templo, porque empezaron sí, vamos a construir, y yo me acuerdo que el pastor siempre le pasaba, en enero, siempre decía en enero. O sea, todo empezó en enero. O sea, todas las reconstrucciones de la iglesia eran en enero. Y uno pasa diciembre y llega limpio. Sí, uno pasa y termina diciembre limpio y gordo. Subidito de peso. Entonces en esa reconstrucción en ese año yo conocí a unos albañiles y me parecieron muy buenos. Y yo llego la primera semana de enero, invito a un albañil. Así le pasó una vez al pastor que dijo en enero, y llegó Arsenio, el hermano Arsenio, a empezar a darle palo y porra y tumbar todo, porque dijo hay que construir, pero no había dinero. Entonces en la última reconstrucción que se hizo, que eso sí fue hace más de 12 años, no me acuerdo exactamente, Rosa no sé si se acuerda. ¿Sí se acuerdan? Empezamos a la parte de atrás del solar y nos vinimos así. Y no me acuerdo cuántos años duró. Hermano, le digo todo esto. Sí, atrás, esto parecía un gallinero atrás. Y los niños iban a recibir la clase allá. Y a veces había tanto barro, entonces decidieron echarle acerrín. Entonces, yo creo que hay cosas que son significativas que no se nos pueden olvidar, ¿no? Hay cosas que como iglesia se han logrado, se han trabajado y ha costado mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio de hombres, de muchachos, de todo, gente que nos ayudó. Me acuerdo que el pastor contaba que él empezó a tumbar el techo porque alguien dijo, pastor, le voy a dar todo. Buenos días, hermanos, Dios me lo bendiga. Le voy a dar todo. Dijo, ¿seguro? Sí, le voy a dar todo. Y el pastor empezaron a tumbar. Y un hombre sí le ha dicho, mire, ya viene la gandola viene, no sé qué. Pero este hombre que vino era como un estafador, porque él empezó a decir, bueno, pero adelánteme para el chofer, que no sé cuestión. Y viene la gandola con todo. Mentiras, nunca llegó ninguna gandola. Y ya se había pasado eso se arregló donde Florinda, que iban a guardar todo. Mentiras, no llegó nada. Pero fue como un impulso para dar ese paso. ¿Sí? Porque hay veces uno espera tener todo para hacer y nunca fue así, hermanos. O sea, esto que se construyó nunca, o sea, hubo un presupuesto. Escasamente los diezmos, las ofrendas, como éramos muy poquitos, no alcanzaba para construir. Pero Dios siempre ha sido fiel, hermano. Dios, o sea, el Señor nunca nos ha dejado. Pero siempre hay que dar el primer paso. Siempre se da el primer paso, siempre hubo que hacer esto y lo otro. Después, hermanos, ya cuando hubo los primeros pasos del edificio como tal, no teníamos bancas. No, estas sillas no, esto es un lujo. Y los hermanos haciendo vendimias y me acuerdo que la hermana Flor Díaz en la camioneta
se trajo la madera de Cúcuta para hacer las bancas. Y me dijo en estos días la hermana: hermano, yo me acuerdo una vez que yo me vine de Cúcuta con mi camioneta, era de noche, con 40 tablas gruesas de pardillo, ¿no? Y yo veía que detrás de mí, o sea, yo me asusté porque eso estaba oscuro, yo sola, con enfrentar a la guardia, toda esta cuestión, y yo me vi con todo eso y transportar madera es un tema. Y dijo: yo venía orando, hermano, pasé allá la alcabala de San Antonio, ¿cómo se llama? Peracal. No me dijeron nada. Yo les dije: esto es para una iglesia. Yo le mostré la factura. Pero en el trayecto para acá yo decía: sí, se me llega a caer toda esta cuestión. Pero yo encontré en la vía, como yo me vi rodeada de carros que venían detrás de mí y yo me vine confiada. Cuando llego a las Dantas, yo veo que los carros no llegan, el guardia me para y me dice: ¿y usted viene sola? Dijo ella: no, viene. Ella le dijo: yo vengo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ella decía que estaba como confiada porque venían carros detrás. Nunca llegaron esos carros, pero ella llegó. Y yo estuve en esa época de lijar de lijar la madera y dele, hermano. Y esas bancas duras, hermano. Y así eran los servicios. Tanto que me acuerdo que el pastor hacía incubadoras, pero tenía una cría de pato ganso. Y él vendía la carne del ganso. Usted sabe que los restaurantes chinos la compraban. Y entonces un día dijo: bueno, vamos para hacer todo eso, vamos a trabajar y vamos a criar patos. Me acuerdo que yo participé en la matanza de los patos. Pero eso es traumático, porque eso hay que quitarles la cabeza y colgarlos para No. Pero todos trabajamos al punto de bueno, mire, hermanos, toda esta madera que ustedes ven por ahí, mesita que se atraviese, una mesa por allá, ha sido el producto de esas bancas, de que alguien dio ese paso, dio ese paso, ¿no? Entonces, las cosas que se han obtenido no han sido fáciles, nunca, hermano, nunca. Después empezamos que las sillas, eso fue un tema. Y llegó Jonathan Ayala, tenía el camión y viajaba: pastor, que hay una oferta de sillas. Y mire, no había dinero, hermanos. Pero eso prácticamente, todo fue así, hermano, todo fue empujado. Y las benditas sillas, las compraron las sillas. Después un hermano dijo: hermano, están vendiendo un terreno y nosotros queríamos un lugar, otro terreno para la iglesia, que nos vendieron el terreno, pero no pudimos construir, que la casa pastoral. Se vendió ese terreno, con lo que se vendió se pagó parte de las sillas y parte de los aires acondicionados. Y así, después llegó un día: no, hermano, necesitamos una finca. Y empezamos, antes de eso dijo: pastor, una hermana de la iglesia le dijo: le vendo mi casa. Porque nosotros teníamos la idea de que el pastor, si viniese un pastor, necesitaba la casa pastoral. Y la casa pastoral, porque eso era costumbre de las iglesias, y el pastor no era el pastor, antes de eso no era pastor. Dijo: no, pero si viene un pastor, él era un ayudante solamente, hay que tenerle la casa del pastor. Y eso fue lo que se pagó la casa de una hermana por un año, ella le dio chance. Buenos días, bienvenidos, muchachos. Después de que se paga la casa, empezaron: no, que una finca, necesitamos vender la casa para comprar la finca. Después se compró la finca, pero después la finca se quedó sola porque para hacer retiros, campamentos. Entonces hubo una época por años que yo vi la finca que se compró, tenía más de 35 años sola. Entonces, esa parte también fue fuerte, porque bueno, la pandemia y toda esa cuestión, llegó un momento, hermanos, que no podíamos ni siquiera sostener la finca, porque
Entonces, bueno, después que muere el pastor, con el presbiterio, tomamos la decisión de vender la finca, porque si le hablo sinceramente, los gastos eran de millones y millones. Entonces yo dije no, esto es una carga muy, muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Con lo que se vendió la finca, desde que se construyó esta iglesia, no se había pintado, no se había reparado, no se había arreglado, no se le había metido nada. O sea que si Maite dice que tiene 12 años y ya estaba el templo, yo no sé si es 15, 16, no me acuerdo. Entonces se vendió y se le ha invertido a esto y equipos y bueno, hay muchas cosas que gracias al Señor. Pero hermanos, el punto es lo siguiente: hay una historia detrás de nosotros y hay una historia detrás de la iglesia. Y cuando uno va a los comienzos de la iglesia, no podemos ignorar la iglesia primitiva. No podemos ignorar que otros sembraron para que nosotros hoy estemos aquí. Entonces yo quiero ahora sí, terminando la entrevista, no sé. Ay, yo no sé cuántos vieron el video que montaron del pastor ¿cómo se llama? Ay, es un norteamericano, pero unos cuantos años atrás, más de 100 años. Pero todo lo que le costó, lo que bregó para poder hablar, predicar, sacar las proclamas que sacó, y hoy día pues han servido mucho, y me puse a mirarlo. Qué tremendo. Si no lo han visto, véanlo. Pero para que tengamos una idea de cómo el Señor va arreglando, acomodando todas las cosas como Él quiere. Y quería terminar con esto, ¿no? Cuando yo me convertí allá con los moros, yo nada de eso de visiones ni nada, pero cuando el Señor quiere, lo pone a uno y yo no sé, yo estaba como entre dormido y despierto, y yo en esa parte pues no lo había experimentado. Es más, cuando me ministraron para lo del don de lengua, tampoco. Entonces yo de repente ese día quedé así como en un momento. Claro, yo estábamos muchachos con la cuestión de que estábamos empezando, y tuve como una visión, y en la visión yo me vi dentro de la casa. Nadie nunca pasaba para allá, ellos sí eran muy celosos en esa parte, nos manteníamos afuera, donde quedaba el garaje, que era donde se hacían los servicios, pero para la parte interna no. Y yo me vi dentro de la casa. Después fue que, bueno, por la amistad y por el testimonio y todas esas cosas, pues ya uno se fue ganando la confianza de poder estar adentro. Y después que yo, un cumpleaños, algo así, que logré pasar, fue que yo dije, yo estuve aquí. Entonces, bueno, le doy la gloria al Señor, porque el Señor, pues a pesar de que uno era muchacho y no estaba muy ducho en esto, pues el Señor, el Espíritu Santo, va haciendo como Él quiere y va acomodando las cosas. Con esto le quiero decir que anhelen, amén, que deseen, y Dios va a proveer, Dios va a otorgar lo que a veces uno cree que es imposible, pero Dios hace como Él quiere. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, Johnny. Y cada día los retos son mayores. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y esto es muy importante, y yo quiero hablar de eso esta mañana, acerca de este punto. La iglesia es del Señor, hermanos. La iglesia es del Señor, a pesar de, cuando nosotros vemos en Apocalipsis las 7 iglesias de Asia, eran iglesias con problemas, hermanos. Eran con muchas dificultades, Es más, había una iglesia, dice que había estudiado las profundidades de Satanás. No sé si Maite me ayuda a conseguir cuando habla de
de una de las iglesias, de que como que hay unas doctrinas ahí todas extrañas. Pero uno se pone a ver y era la iglesia del Señor. Dice, por ejemplo, pero tengo contra ti que tienes a esa mujer profetisa que se llama Jezabel. Es una cosa loca, una cosa extraña. Pero Dios dice, si ustedes se arrepienten, y por ejemplo Éfeso dice que era el primer amor, que había dejado tu primer amor, digo, bueno, si ustedes se arreglan, yo los voy a sanar. Y les da una promesa para la eternidad, muy, muy grande. Creo que solo una iglesia es la que no le reprocha nada, si es la iglesia de Filadelfia. Entonces uno ve que en todo este asunto ha estado el Señor. O sea, porque el hombre ha dado un reflejo de su iglesia conforme a lo que es el hombre, pero aún por encima, Pablo dijo, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. O sea, él va a perfeccionar a su iglesia. Y en estos tiempos hay un apresuramiento de parte de Dios para acelerar o apresurar la obra que él comenzó, ¿no? Entonces, hermano, nunca la iglesia del Señor ha sido perfecta. Siempre ha estado marcada ahí. ¿Por qué? Porque hay hombres, somos humanos. Pero cuando nos disponemos a Él, esa obra de perfeccionamiento Él la hace. Yo en estos días le contaba a mi hermana aquí, no sé si, que yo conocí hace años, con mi esposa dimos charlas para parejas y nos llegaron parejas que no conocían al Señor, sino venían a la iglesia por las charlas matrimoniales. Y entre esos había una pareja que el esposo era dueño de una licorería. ¿Sí? 220. Pero hay una que dice las profundidades de... Ajá. ¿Qué dice? Ok. Entonces esta persona llegó al Señor y era el dueño de una licorería y movía ahí. Entonces yo me acuerdo que como ellos se interesaron por el Señor, pues yo iba a visitarlo. Yo en las tardes, cuando no había mucho borrachito, yo iba a visitarlo allá y le daba la palabra y le di unos discipulados ahí. Pero yo no le dije, mire, esto es del diablo, véndalo, hágalo. Nunca le dije lo que tenía que hacer. Hasta que llegó un momento de madurez, él dijo, ¿sabe qué? Esto no me conviene. Esto no es de Dios. Entonces, lo bueno de la obra y del trabajo del Señor es que a la final la iglesia es del Señor y Él va a hablar a cada uno de sus hijos. Eso no quiere decir que no nos exhortemos, que no enseñemos, que no corrijamos, que no tengamos que hacer. Pero hermanos, a la final la obra es del Señor. ¿Cuál es el versículo? Apocalipsis 2, ¿qué dice? Mire la doctrina que ellos tenían y que predicaban en la iglesia, a las que ellos ya, pero esa doctrina se movía en la iglesia y la doctrina era las profundidades de Satanás. Entonces, no, pues imagínese, lo juro, sí, claro, doctrinas y se movían ahí. Entonces yo quiero en esta mañana, hermanos, en lo que me queda de tiempo, hablar de cuáles son los objetivos o el propósito de la iglesia. O sea, ¿por qué la iglesia? Y esto yo no lo voy a enseñar porque yo soy el pastor. A la final, hermano, yo también soy una oveja. Y he pasado la mayor parte de mi vida como oveja que como pastor. Entonces uno sabe este tema, o sea, sabe en qué se está enfrentando. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo, pero también dice que la Biblia, la iglesia es su novia, ¿no? Entonces, de modo que
que Cristo, que es la cabeza, o sea, Cristo es Cristo. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, dice Cristo es la cabeza. Y cuando la palabra de Dios nos habla en Efesios que Cristo se dio a sí mismo por su novia, por su iglesia, dice para presentársela a sí mismo. Entonces, bíblicamente, la idea de que yo amo al Señor, yo busco al Señor, pero yo con la iglesia no quiero nada, o sea, no cuadra, porque si es del Señor, entonces dice, nadie ha aborrecido su propia carne, sino que la sustenta. ¿Sí, me entiende? Ahora, yo no digo esto por ganar adeptos y por decir, sí me explico, hermano, no es eso, o sea, sino que hay que ir a la palabra del Señor. Hay que ir a ver qué es lo que dice la palabra del Señor de su iglesia, de su cuerpo. Eso no quiere decir, hermanos, vuelvo y repito, que la iglesia a través de la historia haya tenido sus fallas, porque a la final Dios puso hombres que rodeados de mucha imperfección. Pero por encima dice, esa es mi iglesia. ¿Sí? Y claro, no hay que ignorar, hermanos, que hay abusos. Yo me fui de aquí a estudiar, de los 18, 19 años me fui a Bolívar y me iba a estudiar y llegué a una iglesia, porque uno generalmente busca uno donde congregarse. Y yo me acuerdo que yo me metí en la iglesia, pero era una iglesia así como muy conservadora, pero me acuerdo un día que fuimos a predicar al retén de menores de Ciudad Bolívar, que ¿quién quería ir? Yo fui. Y yo me monté en el carro del pastor, pero a mí el pastor nunca ni me miró. Y no era una iglesia grande. Yo no me enrollé porque yo vine a buscar del Señor. Entonces, sí, eso no podemos ignorar. Pero entonces vamos a ver qué dice la palabra del Señor de acerca de los objetivos de la iglesia, ¿no? Porque esto tiene que ver con ser casa de oración. O sea, ¿qué es ser casa de oración? ¿Qué implica ser casa de oración? ¿Y por qué la iglesia está ahí metida en ser casa de oración, ¿no? Entonces, el primer propósito o el primer objetivo de la iglesia es que su ministerio y su llamado primeramente es hacia Dios, es ministrar a Dios. ¿Sí me explico? Es estar con el Señor. Entonces pudiéramos afirmar que el propósito de la iglesia y la creación en general es de adorar a Dios. O sea, su primer propósito y su principal propósito es que usted sea un instrumento para adorar a Dios. O sea, dice la palabra del Señor que hemos sido puestos por el Señor en Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Isaías 43:7 dice, a los llamados en mi nombre, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, nuestro propósito es honrar a Dios, es adorar al Señor. ¿Qué es lo más importante? Uno pudiera resumir, si alguien en la calle le pregunta a usted como cristiano, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿No? Jesús, la samaritana le preguntó, ¿y dónde adorar? Dios, no. Dios lo que busca es adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, es decir, el propósito principal de la iglesia del Señor es ministrarle a Él. ¿Por qué nos congregamos? Porque este es el propósito de ministrarle a Él corporativamente. Que en lo individual somos iglesia del Señor, claro, somos el cuerpo de Cristo, parte, pero dice la palabra, somos el cuerpo de Cristo, pero somos miembros los unos de los otros. Entonces somos un cuerpo, somos la iglesia del Señor y nuestro principal y primer objetivo es adorarle a Él. Es decir, si la iglesia no adora, no está cumpliendo su primer objetivo y su propósito. Por eso es que nosotros los domingos cuando nos congregamos adoramos al Señor, porque ese es el propósito de Dios.
adorarlo a Él. Entonces, tenemos que medir eso, porque la iglesia no es para hacer actividades. Se hacen actividades, pero no es activista, sino es para adorar al Señor, ¿no? Por esta razón, el apóstol Pablo en Colosenses 3:16 nos dice: cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es, hermanos, adorar al Señor. Y tremendo, hermanos, tremendo, porque si no estamos apercibidos de eso y venimos a la iglesia y no adoramos al Señor, entonces se puede cumplir la parte de Isaías que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es fuerte, y eso es duro. Entonces, la adoración es parte fundamental del ministerio de la iglesia. Ese es el primer llamado del Señor. Hay un teólogo que se llama Grudem, ese es el apellido, Wayne Grudem, dice que la adoración en la iglesia no es simplemente una preparación para algo más. O sea, adoramos mientras. Dice, la adoración en la iglesia no es simplemente una preparación para algo más. Esta es en sí misma el cumplimiento del propósito principal de la iglesia para con el Señor. La adoración no es la preparación para recibir la palabra. Y si vamos a lo principal, uno podría decir, ¿qué es más importante, la palabra o la adoración? Las dos cosas van de la mano. Pero la adoración no es una parte que nosotros hacemos porque estamos acostumbrados a cantar y adorar al Señor. No, es el objetivo principal con lo cual nosotros nos reunimos, porque adoramos al Rey que viene. Amén. Entonces hay que medir. Entonces cuando Jesús dice, vine al templo y no vi adoración, no vi que era casa de oración, hay problemas. Entonces en la iglesia pueden haber muchos defectos, pueden haber muchos problemas, pero si ministramos al Señor adoración, nos alineamos a Él, ¿no? En Hebreos 12:22 dice que nosotros no nos hemos acercado al monte del Antiguo Testamento, el cual echaba humo y quemaba. Dice que sino que nos hemos acercado a la Jerusalén del cielo, en la presencia de los ángeles. Entonces da a entender Hebreos 12:22 que nuestra adoración nos acerca a la ciudad que viene y a la multitud de ángeles. Eso dice Hebreos 12:22. Entonces esa es nuestra posición, hermanos. Es decir, nos conectamos al cielo y a la multitud de ángeles para adorar al Señor. Para adorar al Señor. Y a mí me gusta Apocalipsis, porque Apocalipsis dice que de eso va a hablar nuestra hermana Maite más tarde, de las oraciones. Dice, yo te voy a mostrar lo que viene. Pero lo primero que el Señor le muestra a Juan el Bautista, ¿sabe qué es? El donde se adora al Señor. Sin Apocalipsis 4, o sea, si eso no se cumple, sube acá. Dice, sube acá y yo te mostraré. O sea, si no subimos en adoración, no podemos recibir más de lo de Él, porque queremos saber cosas. Pero lo primero que Dios nos manda a mirar es el que está en el trono. Amén. Entonces eso es una parte fundamental. Por eso nosotros adoramos al Señor y dedicamos media hora, 40 minutos, porque ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Entonces, entendiendo esta palabra, uno dice, no, yo tengo que adorar al Señor, yo tengo que estar temprano para adorar al Señor, porque ese es el ministerio. ¿Se entiende esto? Entonces Efesios dice, ustedes tienen que hablar entre ustedes con cánticos, con himnos espirituales. Y cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva, porque mire, había una liturgia, yo les expliqué que la iglesia, que
que el pueblo de Israel practicaba en el templo, en el desierto, allá en el tabernáculo, y que los sacrificios y esto y los rituales. Pero la iglesia primitiva no practicó nada de eso, sino que se enfocó a la adoración y a la oración. ¿Por qué? Porque ellos decían, el Señor viene pronto. Velad y orad, velad y orad. Entonces el ministerio de la iglesia actual es ministrarle al Señor, hermano, y que eso no pare. Ahora, conociendo esto, entendiendo, porque la palabra del Señor, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, históricamente en Efesios 5:18, que hablemos entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. La iglesia primitiva en Hechos 1:14 dice, y todos perseveran unánimes en oración, en ruego, las mujeres con María, con sus hermanos. Luego en Hechos 2:42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En Hechos 3:1 también dice, y subían al templo a orar. Entonces esa fue la dinámica de la iglesia. Y yo no sé si se acuerdan el gráfico que yo les puse de la iglesia. Hay un gráfico que les puse, no solamente la historia, sino cuando la iglesia murió el último apóstol, que fue Juan, el discípulo amado. Dice historia de la iglesia que la iglesia perdió la espiritualidad y creció en moralidad, y perdió las oraciones y los cánticos. Entonces cuando viene en 1700 la etapa de la reforma, se restaura la oración y se restaura la adoración. Dos cosas son restauradas, no solamente la doctrina, la palabra, sino dos cosas fueron restauradas, la oración y la adoración. ¿Por qué? Porque se restaura la imagen de lo que el cielo quiere que refleje la iglesia. Que uno ve Apocalipsis, que es oración y adoración, arpas y copas. Entonces hay poder en la adoración, hermanos. Hay poder en eso. Ese es el ministerio. Yo sé que la Biblia dice, id y hacer discípulos. Sí, eso es parte del objetivo. Es más, los apóstoles nombraron diáconos, ayudantes en la obra del ministerio, y había una actividad para que ellos no descuidaran su principal llamado. Y si nosotros vemos en Hechos 6:4, dice, busca, del 6 dice, busquen hombres para que sirvan a las mesas, para que ayuden, para que hagan. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces el principal objetivo de los hijos de Dios es la oración y la palabra. Y eso es adoración. Entonces, vamos en esto, bueno, ¿cuánto tiempo yo agradezco en el día? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando yo me levanto? Cuando yo me despierto. ¿Miro el celular, miro las noticias o voy al Señor, voy a la palabra, adoro, agradezco? Entonces el grado de agradecimiento es proporcional al grado de paz, porque Dios habita ahí, o sea, en medio de ese mover de oración y adoración, Dios se hace presente, ¿no? Entonces, un escritor llamado Edmund Clowen dice que la adoración reverente como cuerpo, como iglesia, dice, no es opcional para la iglesia, no es opcional. Al contrario, la expresión da el propósito de ser iglesia. O sea, el ser iglesia, el adorar al Señor como congregación y como iglesia, es ser la iglesia. O sea, muestra su propósito. Entonces el tiempo de oración y de adoración que nosotros practicamos corporativamente no es opcional, no es una costumbre, sino que es parte del diseño y del propósito de Dios. Porque ese es el llamado. Es más, ¿qué termina diciendo Apocalipsis? Y nos ha constituido para Dios reyes y sacerdotes. Eso es. Y uno ve Apocalipsis y ve dos personas, simplemente. Los que adoran a la bestia y los que adoran a Jesús. Dos adoradores, dos tipos de adoradores.
No dice los que predican, los que los que adoran. Y ese es el propósito final. Entendemos este primer objetivo de la iglesia, que es ministrarle al Señor. ¿Se entiende esto? Entonces, cada vez que la iglesia se reúne aquí en la tierra para adorar al Señor, manifiesta y refleja la realidad del cielo. Manifiesta la realidad del cielo. Y eso es algo, hermano. Mire, yo les conté la historia de John Wesley. John Wesley fue un predicador inglés, estudiado en universidades, capacitado, teólogo, predicador. Lo invitan por primera vez a predicar a Estados Unidos y él cuenta en su libro, en una anécdota que él dice, mi primer encuentro con los moravos. Y yo les expliqué que los moravos era una comunidad que duró 100 años orando y adorando al Señor las 24 horas del día, orando y adorando al Señor. Después de la Reforma, ellos fueron perseguidos y un conde los junta en una parte. Moravia era como Alemania, no sé, por esas zonas, no me acuerdo. Y ellos se reunieron como iglesia y duraron 100 años orando y adorando, y de ahí fue que se levantaron las misiones a todo el mundo, comunidad de los moravos. Ayer estábamos preguntando de cómo llegó y cómo se originó el Evangelio de Rubio. Entonces descubrimos que había un movimiento misionero mundial, dice la Asociación Escandinava de Misiones, de Escandinavia. ¿Sí me entiende? O sea, de donde hace frío. Vino aquí a parar el Evangelio. Entonces, Juan Wesley viene en el barco y se levanta una tormenta al punto de que esta tormenta era terrible y él dice que él se echó a morir y dijo yo me muero. Pero vio un grupo de otros pastores sentados adorando al Señor. Adorando al Señor, y él dice que eso le impactó mucho, que por qué él que sabía que predicaba la palabra, y habla con este pastor y dice, y le pregunta qué es lo que tiene. Dice, no, pues nosotros estamos seguros de que si nos morimos hoy nos vamos para el cielo y orando y tranquilo. Y él dice, yo me di cuenta que yo era alguien que predicaba de la fe y yo dudé ese día que yo verdaderamente hubiese nacido de nuevo. Dudé de mi salvación y reconocí que predicaba de una fe que no tenía, que no poseía. Entonces él se acerca a este pastor y le dice, pastor, ¿qué hago? Sigo predicando de la fe que no tengo, pero ahora la veo en ustedes. Y él dijo, y este pastor le dijo, no dejes de predicar sigue predicando hasta que usted encuentre la fe. Dice, ese día cambió el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta había un grupo de personas que estaban adorando al Señor. ¿Sí me explico? Si no hay adoración en nosotros, hermanos, esa adoración que sube delante de Dios, no, ese es el propósito. Entonces, primer objetivo de la iglesia, ministrar a Dios. Ministrar a Dios. Amén. Pero son 3 objetivos principales. Voy para el segundo. El segundo objetivo es el ministerio hacia los creyentes. El primer objetivo es el ministerio hacia Dios. Ministrar a Dios. El segundo objetivo es ministrar a los creyentes. Entonces, el objetivo o el papel de la iglesia va mucho más allá de solamente llevar a las personas a aceptar a Cristo. Ya conocieron a Cristo, sino que la iglesia tiene un llamado de nutrir, madurar
y o perfeccionar a los creyentes en su fe. Colosenses 1:22 dice así: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:22, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 1:28. Entonces, el segundo objetivo es ministrar o el ministerio hacia los creyentes. ¿Y para eso qué se necesitan? Bueno, los dones y lo que Dios levanta, los hombres que Dios levanta. Efesios 4, del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando recordamos la iglesia nunca, los primeros años no hubo pastor. La iglesia no estuvo pastoreada con un pastor como uno está acostumbrado, sino que eran hermanos que colaboraban, pero no hubo un tiempo de un pastor, no. Hasta que llegó un momento que la iglesia, los hermanos que la están dirigiendo, dijeron: hermanos, la iglesia necesita ya un pastor. Y eso fue una lucha, porque ¿cómo hacíamos con este tema de ser pastor? Y el primer pastor, digamos formalmente, porque la iglesia fue pastoreada, el primer pastor que llegó aquí a la iglesia fue el pastor Luis Sandoval. Ese fue el primer pastor de la iglesia, digamos ordenado, ya era graduado del instituto y fue el primer pastor. Y el pastor Anderson era un ayudante, era un anciano, hasta que el pastor Luis dijo: no, yo me tengo que ir, entrego la obra. Y entonces el pastor dijo, bueno, yo asumo, pero dijo, yo asumí el pastorado y a mí me cayó un peso encima. Y él decía: yo si acaso les colaboro un mes, si acaso un mes. Y bueno, y hubo muchas dificultades, hasta que no me acuerdo cuántos años duró el pastor pastoreando la iglesia, más de 20 años, no sé si se celebró 25 años creo que era de pastor. Pero, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque a la final, siempre los hombres y las mujeres que Dios ha puesto en la iglesia han sido una bendición y un regalo. La Biblia dice que estos son regalos que Dios da al cuerpo, a la iglesia, de hombres y mujeres que se deciden servirle al Señor. Amén. Entonces, si usted es un servidor, le pueden decir mi regalito. Entonces, ese es el segundo objetivo, que es ministrar a los creyentes. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, una enseñanza, una revelación, una lengua, una interpretación. Y ahí dice: hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Ese es el segundo objetivo. Entonces, nosotros nos amamos, nos exhortamos, nos corregimos y nos reprendemos. O sea, nos amamos, nos exhortamos, nos corregimos y nos reprendemos. Ahí es donde el segundo objetivo se puede trancar el serrucho, ¿no?
Hay un cristiano muy famoso, un escritor y pastor, Bonhoeffer, por cierto, en Alemania. Fue un opositor a Hitler totalmente, ha sido muy cuestionado. Pero él en ese tiempo de persecución escribió varios libros, ¿no? Es más, él cuando en Alemania era prohibido reunirse como iglesias y todas las iglesias estaban alineadas al sistema nazis, ¿no? Él se atreve a levantar un instituto escondido, este hombre. Y entonces él dice que la iglesia del Señor y la comunidad de iglesia no es algo fácil. O sea, ser iglesia no es algo fácil, porque es ahí donde nosotros nos limamos, nos tratamos. Dios nos trata a nosotros cuando alguien peca, cuando alguien nos ofende, que dice, ahí es donde. Entonces ahí pasa el ejemplo que yo puse el domingo, que puse a Pedro y a Daniela con un letrerito que dice, si viene con bien una persona y le devuelve mal, es del diablo. Dice, no paguéis. Si alguien nos hace un bien y nosotros le devolvemos con un mal, eso es del diablo. Y hablamos de la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero dice, si alguien le hace un bien y usted le responde con un bien, eso es humano. Eso es humano. Dice, si ustedes aman a los que aman, ¿qué? Pero la otra parte, responder con bien el mal, eso es de Dios. Entonces él decía, Bonhoeffer, que ahí precisamente es donde nace la comunidad de creyentes y la obra del Señor. Entonces muchos quedan ahí, no pasan a la siguiente fase de ser iglesia porque nos tratamos, o sea, quedamos ahí en el trato. Entonces nos amamos, nos exhortamos, nos corregimos y nos reprendemos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crecer como hijos de Dios individuales, pero también crecemos como la expresión local del cuerpo de Cristo en unidad y madurez. Nosotros somos la expresión local del cuerpo de Cristo. Entonces, el día que el Señor venga y nos llame cuentas a nosotros como iglesia, Él no me va a pedir cuentas por la iglesia del pastor tal, el pastor tal, sino nos va a pedir a nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, yo sé que uno como pastor muchas veces no llena las expectativas que las personas tienen de uno. Y hay veces somos decepcionados por aquellos que Dios pone. Pero algo hemos aprendido, es que todos tenemos que mirar a Cristo. Y no se trata de decir, como dijo el pastor, como dice, no, como dice la palabra. Y yo les decía que en nuestras equivocaciones, en nuestras cosas, aún en todo está el Señor. Está el Señor, ¿sí? Eso es como en una casa, con los hijos, con el papá, la mamá, que de repente pelean, discuten y los hijos por ahí en la casa éramos 7 y eso era terrible. Pero claro, yo fui el menor, yo me porté bien. La tremenda era Rosa. Pero ahí es la casa, es la casa. Yo tengo hermanos que no son cristianos o que han venido pero a la final son mis hermanos. Y si no aman al Señor y si se han comportado X y si cualquier cosa, siguen siendo nuestros hermanos. Y eso no lo puede quitar nadie a usted. Y hay veces eso es una carga. Eso es una carga, pero bueno, esa es la familia en la cual Dios nos va a pedir cuentas. ¿Sí? Entonces, dice Hechos
Yalí dice, ay Dios mío. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese es el propósito. Entonces, el primer propósito, el ministerio hacia Dios. El segundo propósito, y esto tiene que ver con casa de oración, es ministrar a los creyentes. Y el tercer propósito es el ministerio hacia el mundo. El evangelismo, las misiones, el ministerio de misericordia. Es ser luz al mundo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia local tiene que hacer esfuerzos por cumplir la gran comisión. Ese es el tercer objetivo. Primero, ministrar a Dios. Segundo objetivo, a los creyentes. Y tercer objetivo, el evangelismo, ir a las naciones. Entonces, alcanzar las personas o grupos puede ser de manera directa, de manera indirecta, de manera personal, de manera colectiva. Pero cada vez que usted predica y es luz hacia otras personas, usted es parte del propósito de Dios para la obra del Señor. El año pasado vino una muchacha, yo me acuerdo, con un muchacho, y la muchachita que vino, ella vino a aquella iglesia y me acuerdo cómo estaba vestida, con una minifalda de cuero, el pelo azul o morado, con cadenas y cosas aquí, ¿no? Y ella blanquita, muy linda la muchacha. Y vino con el novio y dice, pastor, yo no sé si hice mal, pero yo no estoy bien con el Señor, ¿no? ¿Será mal que yo le haya predicado a mi novia? Yo le digo, no, eso no lo podemos callar. Pero es que yo reconozco que estoy en pecado, pero es que yo, cierto modo, yo quiero que ella conozca del Señor así como yo he conocido, pero yo en este momento no estoy bien. Yo le digo, no, es que yo no le puedo impedir. Yo no le puedo impedir, porque si la Biblia dice que las piedras van a hablar, si Dios usó al que quiso usar para hablar. Pero él venía así, ¿no? Ellos no viven aquí, ellos viven en otro país. Vino de paso y recordó que de niño había venido para acá y su amigo Brian, ¿no? El hijo del pastor Brian tuvo mucha influencia, muchos jóvenes decían, yo iba para el grupo de Brian, y Brian, el hijo del pastor. Entonces, cuando yo le hablé a la muchacha y yo le dije, ¿usted quiere conocer al Señor? Y así como estaba, como yo se la describí, con las botas esas que ponen negras, así grandotas, brillantes negras y tal. Esta niña empezó a llorar y le entregó el corazón al Señor. Entonces, hermanos, uno no puede, la iglesia no puede ser un filtro para nadie. Y yo sé que hay un orden, pero la prioridad de la iglesia son los que no conocen al Señor, los que no conocen al Señor. Y lo tremendo, hermano, es que Dios ha levantado esa juventud que conoció al Señor en esa condición. Y usted hoy día los ve predicadores tatuados, pero predican, son pastores, y uno dice, uy Señor, yo no sé, pero ahí conocieron al Señor y Dios los libró y los sacó. Por ahí vi un cantante que hizo el pelo que tiene tatuada la cara y ahora es un evangelista. Y eso lo vamos a ver, hermanos, eso lo vamos a ver. Entonces, yo conocí un pastor en el llano que dijo, pastor, yo me crié en una organización, no era Retorno, Columna. Dijo, pero eso era terrible, hermano, eso era tremendo, ahí usted no puede hacer nada. Entonces dice, y ahora me critican porque yo en el llano, si alguien se muere en esa zona, me buscan es a mí. Y yo la última noche me voy con los muchachos, las cornetas y hago un culto. Entonces ellos me critican a mí por eso. Yo me he dado cuenta, hermanos, que
que a la final esas normativas, esas reglas que no nacen de la palabra sino tradiciones de hombre, se vuelven en lazos y en piedras de tropiezo para que el evangelio del reino sea predicado y sea dado a conocer. Entonces, en esos tres objetivos, ministrar al Señor, ministrar a los creyentes y ser sal y luz, ahí se centra el propósito. Entonces, ser casa de oración, y termino con esto. Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Ok, 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y mire lo que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí. Ahí están uno de los propósitos y los objetivos de adorar y ser casa de oración. Contemplar al Señor, ministrarle al Señor. Yo vi al Señor, yo vi los ángeles, yo vi el trono, pero viene la otra parte, pero también vi mi pecado. Entonces yo creo que un adorador tiene que ver su pecado, tiene que verse. Y él dijo: ay, pobrecito, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en medio, ¿no? Pero después viene el proceso donde Dios empieza a limpiar. ¿Se acuerda que Jesús llega al templo, verdad? Y él: esta es mi casa y tal, y él empieza a limpiar su casa. Y luego vienen los milagros y luego vienen tantas cosas. Entonces, ser casa de oración no es simplemente, y estudiar los últimos tiempos, no es solamente conocer de los tiempos y de las ocasiones, sino conocer al que está sobre el tiempo, que es el Señor, adorarlo, fijar nuestra mirada en Él, y eso nos tiene que llevar a nosotros a una limpieza espiritual, a un reconocimiento. Entonces, cuando eso no pasa, algo está mal. O sea, si la adoración no transforma al creyente, si la comunión con Dios, los unos con nosotros, no nos transforma, algo está pasando. Pero ahí viene el Señor en nuestra ayuda y dice: bueno, yo te ayudo. Porque eso no fue que Él dijo: ay, yo hice una propuesta, no voy a hablar mal, no voy a decir palabras. Yo me acuerdo que yo conocí al Señor y yo llegué a la iglesia y alguien me dijo: ¿y usted por qué habla así si usted ahora va a la iglesia? Y yo no sabía, o sea, no me había dado cuenta. Y yo la oración que hice: bueno, Señor, ayúdame y cámbiame usted, porque, o sea, yo no, uno por su propia fuerza no puede. Pero cuando uno entra a la comunión, a la búsqueda con el Señor, hermanos, viene el resto de parte del Señor. Entonces, en casa de oración, en el tema de casa de oración, viene eso, hermano. Entonces, Dios toca a la iglesia. Ahora bien, no solo es paz, no todo es armonía, no todo es, sino que ya el grado de exigencia para aquellos que lo sirven es otro. Moisés, una vez que se equivocó con una sola, perdió su entrada a la tierra prometida. Entonces esto es progresivo, ¿verdad? Esto es progresivo, uno ama, recibe a las personas, pero ya cuando las personas dicen: bueno, ahora yo lo voy a ministrar, ahora yo lo voy a servir, entonces los requisitos, por ejemplo, para el pastor hay alrededor de 17, 16 requisitos, pero Moisés con una que se equivocó, con una sola, y eso era que era Moisés, Dios no lo, o sea, de una vez
dijo hasta aquí. ¿Sí me entiende eso, hermano? Entonces hay misericordia y bondad, pero también hay severidad de parte de Dios a la hora de servirle. Pero esa administración, inclusive la disciplina, de la autoridad y de todo esto, también no es por fuerza, es por revelación, ¿no? La Biblia dice que un día hubo dos sacerdotes, dos casas sacerdotales, los hijos de Sadoc, que permanecieron fieles, permanecieron ahí al Señor. Dice, ellos estarán delante de mí para ministrarme, pero los que fueron rebeldes, los que, dice, no, escasamente llegarán a la puerta. Siguieron siendo hijos, pero entonces, hermano, hay un trato y hay una disciplina de parte de Dios que somos llamados a caminar en eso, a aceptar y eso. Y seguimos adelante, hermanos.